Hombre, Santi, ¿qué tal? Sí, ya vuelvo, macho, a publicar un nuevo episodio del podcast, sí. No. Vacaciones en verdad no. Pero tenía que escribir contenidos y preparar temas, sí. ¿Tú qué tal? Ajá. Pues muy bien, ¿no? ¿Te gustó el libro? Sí, qué bien. Me alegra que lo estés usando para alzar la pantalla del ordenador, sí. Eres muy simpático. La próxima vez te hago un cómic, ¿eh? Que así con imágenes a lo mejor lo entiendes mejor. Qué cabrón. Bueno, oye, que mañana hacemos un Skype y comentamos qué tal el verano y estas cosas, ¿te parece? Venga, guapo. Sí, que te den a ti también, sí. Chao. Capítulo 16. ¿Qué tipo de podcast puedo hacer para hablar de...? La frase de hoy es la que escuchamos en la película El Club de los Poetas Muertos de 1989. Muéstrame un corazón que esté libre de necios sueños y te enseñaré a un hombre feliz. Objetivo Podcast. Hola, ¿cómo estáis? Vuelve Objetivo Podcast, después de unas cuantas semanas de descanso, donde, sin embargo, habéis visto cómo he publicado un libro con el mismo nombre de este podcast, sí. Puedes comprarlo a través de Amazon, en formato digital, desde cualquier lugar del mundo. Y también puedes pedir tu ejemplar físico, que te lo harán llegar a tu casa. Si resides en España, también te doy la oportunidad de pedírmelo a mí directamente a través de mi email. Te lo recuerdo, contacto@ivanpachi.es. Y te voy a hacer llegar tu ejemplar directamente a casa. Si conoces alguna librería o tienda especializada, también puedes solicitar que el libro esté disponible en ella a través de la distribuidora Logista. Bien, y ahora vamos a lo que nos ocupa, que es realmente por lo que estás escuchando este podcast. ¿Qué tipo de podcast puedo hacer para hablar de lo que sea? En ese lo que sea es tu temática, que debes haberla pensado antes. Y la decisión de elegir el podcast debe ser prácticamente al mismo tiempo que la elección de la temática. Yo creo que es algo claro. Puedes hacer un podcast de teatro sin hacer teatro. Vamos a coger esta primera temática, ¿te parece? Queremos hacer un podcast de teatro. Y yo ahora te voy a poner 3 ejemplos distintos de cómo hacer un podcast de teatro. ¿Vamos? El primero ya lo has escuchado al inicio de este podcast. Sí, vale, quizás John sea un muy mal actor, no lo sé. Y además, estaba solo. Pero estaba siendo una representación teatralizada o ficcionada de una conversación real, que yo podría mantener perfectamente con mi amigo Santi, que además es patrocinador de este podcast con uno de sus proyectos, tecnicorgpd.com, que ayudan a profesionales a especializarse y conocer las necesidades de la protección de datos en las páginas web, en fin, que me lío. Lo has escuchado. He creado un pequeño guión teatralizado y que te he mostrado cómo después, gracias a la realización de sonido, le hemos dado un punto de vida. ¿Podríamos alargar esa conversación? Por supuesto, todo lo que tu creatividad te dé. ¿Podemos adaptar una obra de teatro a podcast? Por supuesto que sí, siempre y cuando tengas los derechos para hacerlo, pagues o pidas permiso para su creación, o te asocies con algún escritor o escritora de teatro, pero ¿se puede? Por supuesto. Vayamos al segundo tipo de podcast que podríamos hacer con nuestra temática de teatro. Podcast de entrevistas. Este tipo de podcast es una modalidad más de entre todas las que hay. Es un recurso maravilloso para conocer y darte a conocer, para mantener una conversación agradable con la persona entrevistada e incluso para dejar posibles colaboraciones a futuro. Algunas de las cosas más importantes que quiero destacar de un podcast de entrevistas es que una entrevista no es un yo pregunto y tú contestas. Esto no funciona así. Una entrevista es muy importante y documentarte para la misma es un proceso obligatorio para que realmente una entrevista tenga valor. La calidad de una entrevista viene precedida por un trabajo previo. Y te voy a contar algo. Y es que sienta muy mal que te escriban o te llamen para una entrevista y te digan: bueno, cuéntame algo sobre ti. Lo veis, ¿no? Por dónde voy. Esto es algo que deberíamos evitar. Nosotros somos las personas responsables en hacer la entrevista. Y para ello deberemos documentarnos sobre esa persona en cuestión o sobre sus proyectos, sobre algo. No, cuéntame algo sobre ti y ya de aquí ya si eso ya, ya si eso ya vamos tirando. Hombre. De este modo, hacerle preguntas concretas y evitar dejar todo a la improvisación.
Otra mala idea que puedes tener a la hora de elegir hacer un podcast de entrevistas es ir gritando a los cuatro vientos en las redes sociales: ¡Hola! ¿Quién quiere que le entreviste? Queda horroroso. Lo que estás demostrando es que te da igual quién aparezca en tu podcast con tal de tú tener episodios para rellenar tu contenido. Es todo lo contrario. Busca a las personas que más puedan aportar sobre una temática concreta. En este caso, teatro. Un podcast de entrevistas a actrices, actores, guionistas, responsables de atrezo, dirección, responsables de salas de teatro. Pero infórmate sobre ello. ¿Tú crees que quedaría acertado acercarte a una actriz y preguntarla: bueno, ¿y tú qué papel haces? No, ¿verdad? No queda bien. Vayamos con otro tipo de podcast que podríamos realizar para esta temática elegida: el teatro. ¿Novedades teatrales? ¿Un magazine para hablar de nuevos estrenos? Es posible. De hecho, casi seguro que lo estabas pensando. Y está muy bien que lo hayas hecho. Yo me voy a desmarcar de todo eso, que sería más bien una especie de noticiario de teatro o la típica cartelera, ¿verdad? Es lo que estabas esperando. Me voy a las antípodas del entretenimiento, si me permites, que es en un principio lo que nos genera el teatro: entretenimiento. Bien, pues hablo de la creación de un podcast que sirva como formación y ayuda a aquellas personas que les gustaría aprender teatro, a interpretar, ser actores, actrices. ¿Ves? Me he ido a las antípodas. El teatro nos evoca entretenimiento, pero hay muchas personas que necesitan formarse y pueden seguir formándose, pero además pueden recibir consejos, recomendaciones de expertos a través de podcast. En un principio, no estoy hablando de impartir clases, ¿vale?, a través del podcast. Repito, en un principio, porque sí que se puede, sino un podcast que sirva más bien como acompañamiento a esas personas que están interesadas en conocer algunos recursos, esas novedades, esas experiencias, ¿vale?, para aprender teatro. Más o menos como esto mismo que tú estás escuchando aquí en Objetivo Podcast. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es acompañarte. No te estoy diciendo tienes que hacer esto, esto y esto. No. Todo lo contrario. Yo te estoy acompañando a tomar la mejor decisión para tu contenido. Pero la decisión es tuya, de querer ir más allá o quedarte donde puedas. Pero simplemente te estoy acompañando, no te estoy dando un curso. Si quisieras un curso, tendríamos que hablar por otra vía. Bien, espero que estos 3 tipos de podcast que he elegido hoy para darte a entender la importancia de la elección del formato de tu podcast sirva para abrir un cajón de ideas en tu cabeza con respecto a tu temática elegida. Una opinión: quedarte en modo conservador está bien cuando todo lo que quieres hacer es simplemente aprender a publicar tus podcasts. Una vez que decides ir un poco más allá, necesitas arriesgar. Ya sabes que puedes contar con mis servicios profesionales de producción y creación de podcast, edición y realización sonora, y también mis servicios de locución profesional o asesoramiento y formación en podcast. Todo ello lo puedes encontrar en www.ivanpachi.es. No olvides que puedes enviarme tus preguntas y que te las responderé en el último episodio del mes, ya sabes, a través del formulario de contacto en ivanpachi.es. Hasta el próximo podcast. En el próximo podcast hablaremos de cómo hacerse rico con un podcast, y esta vez no es irónico.